Mi nombre es Juliana Castellanos, dirijo la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano, un medio de comunicación en el que trabajamos investigaciones profundas sobre el tema de conflicto armado en Colombia, derechos humanos y problemáticas sociales. Y a partir de este trabajo es cuando empiezas a investigar sobre el libro Usme, Los rostros de la guerra. Sí, nosotros hacemos distintas investigaciones. De hecho, Usme de los rastros de la guerra primero fue un especial multimedia. Ahora te comparto el link. Y es uno de los proyectos que hicimos en 2019. Hicimos ese proyecto y desde el año pasado empezamos a divulgar, finales de 2019 y 2020. ¿Cómo surge la idea de investigar este libro, Juliana? Surge porque en Colombia el conflicto armado ha estado muy pensado desde la ruralidad, ¿cierto? O sea, las guerrillas colombianas generalmente son de origen campesino, hay excepciones de guerrillas urbanas como el caso del M-19, pero estas guerrillas que permanecen hasta hoy son rurales y su origen es rural en la mayoría de ellas. Las FARC es de un origen rural, lo mismo que el ELN, sin que esto quiera decir que no hayan personas urbanas que vayan y empiecen a ser parte de estas organizaciones. Pero el asunto es que en Colombia hay un imaginario fuerte de que el conflicto está en zonas rurales únicamente. Y sí, en efecto, digamos, el conflicto armado ha tenido un impacto mucho más doloroso en las zonas rurales, que para el caso de Colombia, el país, digamos, tiene un amplio territorio rural todavía, pero teníamos en mente que era muy interesante poder conversar de cómo el conflicto armado también había llegado a las ciudades, que se habla menos, o sea, sí se habla, pero se habla mucho menos. Y empezamos a través de diferentes, digamos, lecturas a encontrar que las FARC en los 90 había tenido la intención de llegar y de tomarse Bogotá, pues que es la capital del país, pues además una cosa muy ambiciosa. Una cosa es que las FARC se tome un pueblo distante incluso de una capital y otra es tener la aspiración de tomarse a la capital del país. Usme, que es una localidad de Bogotá hacia el sur, una puerta importante para conectarse con la capital y con el sur del país, que es donde ellos suelen, digamos, o donde tenían una presencia importante. Aquí es importante aclarar que Bogotá es una capital dividida en localidades, es decir, una localidad tiene distintos barrios, como Bogotá es tan grande, entonces hacen esta división por localidades, y Usme es una localidad que tiene una particularidad para el caso de Bogotá, y es que es una localidad que tiene zona rural y zona urbana. Si no me equivoco, es la única localidad que tiene esa mixtura entre lo rural y lo urbano, porque habría que tener un mapa para ver cómo ahí hay una conexión fuerte con las cordilleras, es decir, con toda una cadena montañosa por donde se movían las FARC. Y Usme empieza a generar una conexión entre la capital de Colombia y el sur del país, donde hay departamentos, insisto de nuevo, en que las FARC tenían una presencia importante. Se agudiza el conflicto en la década de los 90, porque siempre ha estado, pero tenemos unos picos. Las FARC empieza este proyecto y empieza a tratar de llegar a Usme. Una cosa muy interesante que nosotros encontramos es que, hablando además con personas que hicieron parte de las FARC, con comandantes, digamos, importantes, era que ellos estaban en Usme desde los 80s. O sea, que no era una cosa solo de los 90, sino que ellos ya estaban haciendo trabajo político desde los 80 en una localidad como Usme, que vale la pena aclarar, tiene una población con una condición socioeconómica, digamos, con personas pobres. Digamos que no es arbitrario que las FARC eligen Usme para pretender luego tomarse Bogotá. Esa es la idea de las FARC. Exacto, no, es una cosa absolutamente estratégica, porque es la localidad de Bogotá que conecta con el sur del país, es decir, por ahí se puede conectar al sur, y además, digamos, tiene una condición campo rural, además les permitía empezar un trabajo político con habitantes, digamos, campesinos y urbanos en una situación socioeconómica, digamos, de estratos 1, 2 y 3. Bueno, entonces llegan las FARC a esta zona y empiezan también, entiendo, toda una campaña de propaganda para captar gente. ¿Cómo es esta campaña de propaganda? ¿En qué consiste? Sí, es un tema, digamos, de una estrategia subversiva, de empezar a involucrar a personas con su ideología, a empezar un trabajo político, realmente ellos lo plantean así como un trabajo político. Y ahí también hay una suerte de reclutamiento, si se quiere utilizar la palabra, sobre todo de gente joven. Hay un asunto de reclutamiento, además ese tema de reclutamiento es un tema del que se habla muy poco,
pero es importante porque es una de sus estrategias. Entonces empiezan a reclutar personas, estudiantes, por ejemplo, universidades públicas, alineados a esa ideología que ellos profesan, ¿no? Me interesa saber cómo les captan, porque hay una especie de lavado cerebral, hay una especie de, más allá de una politización, es directamente un lavado cerebral. O sea, cuando vas a una zona rural y hablas con gente que no conoce quizás demasiado sobre la realidad política de un país, ¿crees que son más fácilmente manipulables? Que hay una condición ya de entrada en el país de unas zonas que se sienten abandonadas y que se sienten o que están abandonadas por el Estado. Entonces ya esas personas tienen una posición política, o sea, no hay un Estado que los respalde. Yo no, digamos, no subestimaría la percepción de quienes en últimas deciden en algún momento seguir la línea política de las FARC en un país como Colombia. Porque, reitero, hay unas condiciones sociales, económicas y culturales previas a la llegada de un grupo armado como este en su momento, que es un abono de terreno para cuando entra un grupo de estos, ¿sí? Que pasó mucho en Colombia con el tema paramilitar. Aquí no sé si me desbordo del tema, pero entonces habían unas poblaciones, por ejemplo, que estaban acorraladas por paramilitares y el Estado no llega y responde, pero entonces llegan las FARC a resolver el tema, ¿no? Es decir, en Colombia la historia de las FARC es muy compleja porque hay comunidades que les agradecen un montón de cosas. Entonces, cosas como el médico de las FARC terminaba siendo el médico de la comunidad, porque el Estado no había puesto un médico. Entonces, fíjate que ahí no hay un lavado de cerebro como de personas que no tienen unas posiciones, que seguramente también las hay, pero también hay un grupo de personas que tienen unas posiciones y entre esas una crítica a unos gobiernos y a unos estados que no llegan a sus territorios y entonces las FARC sí. Ahora, entonces en el caso de Usme, que es muy complejo porque está en Bogotá, uno diría, pero en Bogotá el estado no está, pues hay zonas donde en efecto hay unos niveles de pobreza altos. Y entonces las FARC, ¿qué hace? Hace reuniones políticas clandestinas, empieza a reclutar gente que empieza a trabajar con ellos en la ciudad, que por eso es interesante porque tenemos siempre la idea de unas FARC muy rurales, pero resulta que ellos también hicieron un trabajo citadino, como en lo que pasa en Usme, que es por donde intentan entrar a Bogotá, y en efecto están en Bogotá, o sea, si las FARC están en Usme, está en Bogotá. Y desde ahí, digamos, se planean ciertos golpes al gobierno. Hay uno que es muy sonado, porque solo hasta hace poco se supo que ese bloque de las FARC que había operado en Usme, que se llama bloque Antonio Nariño, había ejecutado, desde ese bloque se había dado la orden de asesinar a un político importante del país que se llama Álvaro Gómez. Y solo hasta hace poco las FARC hacen esa revelación en todo este proceso de la Justicia Especial para la Paz. Digamos que se arma como un revuelo nacional porque... Es decir, no lo planearon en las montañas colombianas, sino en Usme, en Bogotá, pues parte de la planeación, ¿no? Seguramente habían cosas que venían desde el secretariado, que solía estar, más refugiado en esas montañas. Pero con esto quiero decir que esa parte de las FARC que estuvo en Bogotá fue fuerte, al punto que ejecutó una acción como estas, que fue fue importante para el país y que sigue teniendo repercusión, como el asesinato de esta persona. Y hay muchas personas en universidades públicas que terminaron involucradas con las FARC, jóvenes o estudiantes universitarios que fueron reclutados en esa época. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos reclutan a unas personas y con esas personas empiezan a hacer un trabajo político, como pasa en Colombia en las universidades. Entonces, por ejemplo, en algunas universidades, estas personas que ya habían sido reclutadas, que empiezan a tener una formación política, no necesariamente militar en términos de armas, empiezan a sumarle a esa estructura y empiezan también a su vez a reclutar a otros compañeros en las universidades. ¿Por qué fracasa el operativo de Usme? Si es que pasan tantos años planeándolo, si es que están tan cerca de la capital, ¿por qué fracasa? Cuando empezaron a tener acciones muy contundentes y ahí además entra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, hay una cosa que recuerdo en este momento que es súper clave y hay una cosa que ellos manifiestan que fue un golpe a esa estructura Antonio Nariño y es algo que se reconoce aquí como la masacre de Mondoñedo. Esa masacre de Mondoñedo, que es una masacre que se comete del otro lado, o sea, creo que hay policías, es decir, es policía involucrada, desaparece y tortura y mata
a un grupo de integrantes del Antonio Nariño. Y ahí eso es un golpe fatal, digamos, para ellos, y ahí lo que el secretariado de las FARC le dice a Carlos Antonio Lozada, que es el que lidera a esta estructura Antonio Nariño en USME, le dice, o sea, salte de ahí. Y él, lo que recuerdo en una entrevista, nosotros lo tenemos ahí en el especial, dice que básicamente pierde muchos hombres y entonces se va de Bogotá. Pero además hubo una encerrona, digamos, por una estrategia del ejército. ¿Por qué las FARC decide tomarse Bogotá? Y es porque en los 90 el presidente César Gaviria les da un golpe muy fuerte, y es que ataca un campamento muy importante de las FARC que se llama Casa Verde. En medio de un periodo en el que se estaban negociando la paz con otros grupos guerrilleros. En medio de una generación de una constitución política donde muchos pidieron que esos grupos se incluyeran en la política y no que se excluyeran. Entonces, como en ese contexto donde se estaba buscando la paz, el gobierno de Gaviria le da un golpe muy fuerte a las FARC, bombardeando un escenario, digamos, importantísimo para las FARC que se llama Casa Verde. Es muy curioso, pero no salió afectado ningún secretariado de las FARC, es decir, no hubo en términos de muerte algo impactante para ellos, pero sí el ataque a Casa Verde fue un poco como una retaliación, y entonces ellos después de eso dicen, listo, vamos a tomarnos Bogotá. ¿Cuál es la situación actual de las FARC? O te lo pongo de otra forma, ¿qué ha cambiado desde las masacres de USME hasta ahora? Colombia es una espiral de guerras y de violencias y de búsquedas de paz. Realmente la historia de Colombia es muy compleja, pero entonces, ¿qué ha cambiado? Primero, que entra Álvaro Uribe Vélez a la presidencia con una política de seguridad democrática dispuesto a acorralar a las FARC, a lo que diera lugar. Porque cuando él llega a la presidencia, aquí hay que hacer un contexto, y es que finalizando los 90, el presidente Andrés Pastrana intenta hacer un proceso de paz con las FARC que se reconoce como el proceso del Caguán, que para muchos es una farsa. Es decir, que las FARC, lo que dicen muchos expertos es que las FARC siempre tuvo claro que no iba a negociar la paz, sino que lo que había ahí era una estrategia de hacer creer que estaban negociando la paz, pero que ellos estaban fortaleciendo. Y entonces ese proceso tiene una característica, y es que las FARC exige el despeje de un territorio amplio, yo recuerdo ya como 3 municipios, sin presencia militar, para ellos hacer el proceso de entrega de armas y bueno, como esto que se estaba planeando. Pero resulta que las FARC, lo que pasó en ese momento fue que se fortaleció militarmente mientras el país creía que estábamos en un proceso de paz. Y al tiempo se fortalecieron los grupos paramilitares, que eran civiles armados que se defendían de la guerrilla, pero pues eso creó unas guerras realmente muy, muy crueles en municipios colombianos, en zonas rurales, donde hubo muchas víctimas de la sociedad civil, muchas, que es donde aparece toda esta cifra. Colombia hoy suma más de 9 millones de víctimas registradas como víctimas en el conflicto desde el 85, y un número importante de esas víctimas se dan en los 90, entre estas guerras de paramilitares y guerrillas por territorios. Que la pregunta es, ¿la guerra es por qué? Pues por territorios, para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas. Digamos, la postura radical uribista de cero diálogo no funcionó tampoco, evidentemente. No, lo que pasa es que también hay como al César lo que es del César. O sea, a Uribe sí hay que abonarle el acorralamiento de las FARC. Lastimosamente eso tiene un capítulo muy oscuro, que son los falsos positivos, que no sé qué tanto se conozcan, y es una exigencia muy fuerte desde el gobierno de que el ejército presentara bajas de guerrilleros. Y pues como los guerrilleros no se encuentran a la vuelta de la esquina tampoco, llevan años y conocen las montañas y las selvas, entonces empezaron a matar gente muy joven de barrios pobres, de zonas rurales, y los presentaban como guerrilleros, pero no eran guerrilleros. Pero era para aumentar la lista de las bajas que estamos dándole al señor presidente. Entonces, eso hizo crear un imaginario primero en el país de todos los días están matando guerrilleros y tenemos acorraladas a las FARC, pero después sí, yo creo que quien recoge un poco esos frutos es Santos para lograr sentar a las FARC. O sea, si las FARC se sientan es porque no les queda otra. Estamos acorralados. O sea, unas FARC, una guerra muy antigua que decide sentarse y negociar. Esta es la pregunta del millón. que tiene
miles de posibles respuestas, pero me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Por qué ha sido imposible acabar con las FARC por completo? Bueno, ahí hay como varios factores que se cruzan. Yo creo que el primero es que Colombia es un país muy de la inequidad es profunda y eso ya de entrada es abono para la violencia. Y segundo, un tema de narcotráfico complicado, que es un negociazo para muchos de ellos. Entonces no es fácil decir entrego las armas, voy a recibir un salario mínimo del gobierno para yo montar un negocio, cuando por detrás conozco una mina de oro que me lleva a tener mucho dinero. Y en ese sentido, con todo lo que tiene que ver con el Plan Colombia, con la idea de los Estados Unidos de sofocar, crear esta guerra contra las drogas, a pesar de haber contado con este apoyo de los Estados Unidos, ha sido imposible sofocarles, ¿no? ¿Qué ha conseguido el Plan Colombia, digamos, al final del día? Sí, el Plan Colombia buscó erradicar cultivos de coca, no lo logró. Porque lo que pasó en Colombia es que regiones donde empezaban a darse estas fumigaciones, los campesinos, porque son campesinos, por eso te digo, en el fondo esto es un problema de inequidad. Esos campesinos lo que hicieron fue migrar primero porque pues estaban acosados, sentían miedo, los estaban envenenando, y migrar a otras zonas para seguir con el mismo negocio. ¿Cómo fue la investigación para este libro? Bueno, esa investigación la hace un equipo, o sea, no lo hago yo, la hacemos un equipo. Esa investigación se basó en ir al territorio, ir a Usme, hablar con campesinos de Usme, que habían, pues que por la edad podían contar la historia de lo que había pasado en los 90, hablar con víctimas de las masacres que ocurrieron en Usme, pero no necesariamente a habitantes de Usme, como esa que conté al principio del Cuerpo Judicial Técnico, pero que impacta a la localidad, a la comunidad. Hablamos con expertos, revisamos documentos de las FARC, hablamos, por ejemplo, con Carlos Antonio Lozada, que había sido, digamos, un líder importante, digamos, el líder del bloque Antonio Nariño, que fue el que operó en Usme. Hicimos revisión de datos y revisión de documentación. Vimos que todo eso a lo largo más o menos de 6 meses, en el que el foco sí era hablar con víctimas. Intentamos hablar con el gobierno de la época, hablamos con alcaldes locales. Bueno, esas localidades que yo les conté al principio que tiene Bogotá, tienen unos alcaldes, unas alcaldías pequeñas. Hablamos con el alcalde de esa época, digamos, dura, de cómo había sido, cómo le había tocado. Y bueno, digamos que ese es el marco de la investigación. Hicimos trabajo de campo, reitero, como más o menos 6 meses, y el resultado en principio fue multimedia, que vale la pena ver porque hay fotos, hay videos, entonces explica muy interesante lo que después es el libro. Y ese libro se entrega el año pasado a la comisión, ese producto se entrega el año pasado a la Comisión de la Verdad de Colombia como un aporte a la explicación del conflicto. Rediff está enfocada en indexar artículos, libros de divulgación científica, divulgación académica, revistas de toda Latinoamérica, que están todas en nuestra plataforma, ¿no? Con los autores trabajamos con la posibilidad de que tengan más visibilidad en un apartado que es el apartado de destacados en la web. Entonces, como investigadora, quiero preguntarte, ¿cómo ves este tipo de indexadores? ¿Cómo ves la posibilidad de que un autor tenga su libro en una sección de destacados en una plataforma iberoamericana? No, yo creo que todos los posibles canales de visibilidad y de comunicar los trabajos que se hacen, sobre todo en las universidades, es clave, porque la gente no suele ir necesariamente a buscar este tipo de trabajos, a pesar de que ahí hay cosas muy interesantes. De hecho, nosotros no hacemos trabajo formalmente académico, aunque estamos en una universidad, sino que hacemos un trabajo que está ligado a periodismo. Pero hay investigaciones tan potentes que le damos la vuelta y lo colocamos en un documento que no sé si sea académico, porque a veces no necesariamente porque se hace en una universidad es académico. Pero si la pregunta puntual es qué pienso de eso, de esa forma de visibilidad, pues me parece importante y relevante, porque hay muchos trabajos que valen la pena y que no se conocen, porque a veces las universidades no comunican muy bien lo que hacen. Normalmente cuando estás haciendo investigación académica, ¿quieres recurrir a una revista específica, al contenido de una revista académica que necesitas, que tenga contenido contrastado y revisado por pares? Por lo general, ¿a dónde acudes? Por lo general, a estos sitios como a Google Académico, a estas indexadas ya que es Cielo. Digamos que sí utilizas este tipo de plataformas, este tipo de indexadores para buscar material. ¿Lo ves interesante? Sí. ¿Lo ves importante? Sí. Excelente, felicitaciones por esa investigación.
por tu trabajo y muchísimas gracias por esta entrevista, Juliana. En cuanto esté lista, te la paso para que la compartas. Gracias, Patricio. Te voy a compartir el link de USME para que lo puedas navegar y puedas ver otras cosas ahí súper chéveres. Por favor.